yo voy a tratar de referirme un poco a los temas sugeridos en la invitación y en el título de la charla, aunque probablemente voy a hablar solamente de algunas cuestiones, ¿no? Enfocarme en algunos temas más conceptuales o generales, y trataré de ser más breve para, en lo posible, después tener un rato de intercambio, digamos, y responder en la medida de lo posible a interrogantes tal vez más específicos que tengan ustedes. Los problemas, digamos, de la vida pública argentina son múltiples, ¿no? Argentina hace pronto 30 años que vive en democracia, y por lo menos durante esos 30 años se ha discutido mucho sobre la calidad institucional, ¿no? Cómo crear instituciones públicas adecuadas a la vida democrática y a la producción de bienes públicos de buena calidad, ¿no? Los bienes públicos son todos aquellos recursos, instrumentos a los cuales acceden en común los ciudadanos y que en alguna medida tienen que ser producidos por el Estado. A veces no en forma directa, a veces puede delegar la producción, pero el Estado tiene que regular y asistir y garantizar que esos bienes públicos existan, ¿no? Y en todas las sociedades modernas, la diferencia entre que haya o no esos bienes públicos y que sean de buena o mala calidad hace al grado de desarrollo de esas sociedades. Y Argentina tiene un problema serio de bienes públicos, ¿no? Tiene un problema serio incluso para su nivel de desarrollo más general. Si uno se hacen muchas veces este tipo de comparaciones para ubicar a los países en un mapa de problemas, ¿no? Y se ubican los países según, por ejemplo, su nivel de PBI, su porcentaje de personas desempleadas, de personas pobres, su expectativa de vida, y también la calidad de la educación, la calidad del transporte, la calidad de la justicia, o sea, bienes públicos comparados con bienes privados, ¿no? Y si uno ve dónde está ubicada Argentina, es muy curioso. Según los bienes privados, Argentina es un país de nivel intermedio, pero según sus bienes públicos es un país subdesarrollado. Es decir, que estamos mal gobernados y tenemos comparativamente peores bienes públicos que países que tienen nivel de desarrollo parecido al nuestro o incluso inferiores al nuestro. Es decir, que nuestras instituciones funcionan peor que la vida privada de la gente. Bueno, da la sensación de que 30 años de democracia no han sido suficientes para cambiar eso. Argentina sigue estando en esa zona un poco peculiar de países que tienen un relativo desarrollo de su economía, de su actividad privada, de su consumo, incluso de su expectativa de vida, más allá de las diferencias sociales muy importantes que existen. Todo eso en los bienes privados incluso ha mejorado, por lo menos durante la última década. En sus bienes públicos no. En sus bienes públicos, en términos de educación, de transporte, de justicia, estabilidad de la moneda, y podemos seguir sumando bienes públicos relevantes en los que Argentina no está bien ubicada. Entonces hay una serie de problemas de interpretación respecto de por qué es esto, ¿no? Hay enseguida algunas fórmulas que sostienen que estamos mal gobernados por el tipo de políticas que se hacen, ¿no? O sea, se hicieron malas políticas. Los gobernantes han elegido mal el tipo de iniciativas en las que se gastó dinero, por ejemplo, para educación, para transporte, para justicia, etc., etc. Ese es un enfoque que es
digamos, atendible, aunque como ya han fallado varios tipos de políticas muy diferentes, tal vez el problema no es solamente las políticas que se hacen, sino cómo se instrumentan. Si no, hay países que les va bien con políticas de derecha, otros países les va bien con políticas de izquierda, hay otros países que les va bien con políticas de centro. En Argentina parece que se intentaron ya varias de esas versiones y en todas más bien va más o menos mal, o va bien durante un tiempo, pero solamente para algunas cosas y en general no termina de cuajar. Entonces, tal vez no importa tanto la orientación de las políticas, sino cómo se hacen. Y entonces, el problema es de base institucional. Tenemos malas instituciones y independientemente de cuál sea la voluntad que trata de moverlas en una dirección u otra, esas instituciones se mueven mal y los resultados van a ser malos. Entonces, no sé si se entiende la diferencia, ¿no? Aún cuando tengamos gobiernos que nos gusten, porque parecen tener las intenciones adecuadas, sea cual sea, a que pensemos que son adecuadas, no van a tener buenos resultados si la máquina con la que trabajan funciona mal. Bueno, hay algunos ejemplos, digamos, para ver esto, y uno de los ejemplos más obvios tiene que ver con un bien público que es harto conocido, que es la moneda, digamos, ¿no? La moneda es un bien público básico, sirve a todas las personas, independientemente de su situación, solamente un Estado puede producirla, tiene que regularla de modo adecuado para que funcione como un bien público, y eso supone reglas, instituciones, etc. Bueno, para resolver los problemas de la moneda en Argentina se han intentado todo tipo de políticas. Y todavía hoy tenemos un problema de moneda muy serio, ¿no? En los últimos meses se ha vuelto aún más serio y más candente, que es que nuestra moneda no es estable, no es ya convertible, no se sabe bien cuánto vale y la perspectiva es que ese problema se va a agravar. Cuando esto pasa, bueno, surge una serie de discusiones respecto de cuál es la política para finalmente encontrarle la clave al asunto y podemos ver las experiencias comparadas, ¿no? En América Latina, a lo largo de las últimas 3 décadas, muchos países han logrado llegar, después de tener problemas parecidos a los nuestros, lograron tener una institución monetaria sana. Y tienen monedas estables, más o menos convertibles, o sea, la gente puede cambiar por otras monedas, no tienen mucha inflación y la gente la usa la moneda. Y eso ha sucedido en países que fueron gobernados por la derecha, en países que fueron gobernados por la izquierda, en países que fueron gobernados alternativamente por unos u otros, y que se cuidaron de preservar instituciones que a veces crearon otros partidos, otros gobiernos, pero que ellos no tiraron por la ventana. Bueno, en nuestro caso parece que hay problemas más de base para hacer funcionar una institución tan elemental como es esta. Y obviamente que podemos dar ejemplos aún más dramáticos, como es el del transporte, que también se han intentado políticas con los lemas ideológicos más diversos, y tenemos problemas muy serios acumulados. Ahora, hay algunas cuestiones entonces que parecen estar funcionando bien, que están en la base de nuestra convivencia, que no están funcionando del todo bien, que están en la base de nuestra convivencia, ¿no? Y esas cosas en general se las llaman instituciones. Ahora, cuando se habla de instituciones, no está muy claro bien si se está hablando de reglas escritas, de pactos, de algo que un gobierno impone y dura, de la Constitución o de los edificios donde están llenos de funcionarios públicos, que son los ministerios, que son exactamente las instituciones, ¿no? Bueno, hay toda una enorme discusión, además, contemporánea respecto de cuál es el lugar de las instituciones,
en el desarrollo de los países. Si las instituciones son una creación de la política, la acción política crea las instituciones, o es más bien la vida económica la que va moldeando las instituciones y la política se tiene que adaptar a ese moldeo económico, ¿no? De vuelta, obviamente hay diferencias ideológicas al respecto, ¿no? Los neoliberales han sostenido durante décadas que las instituciones que cuentan en una sociedad ya son más o menos espontáneas, son las que surgen de la actividad espontánea de la gente en los mercados. Y los mercados en sí mismos son redes institucionales que hay que preservar, que no hay que tratar de moldear a voluntad, sino que la política lo que tiene que hacer es fundamentalmente adaptarse a las condiciones que en cada país existen para que funcionen los mercados. La política tiene que hacer pocas cosas, tiene que esforzarse por hacer más bien y fundamentalmente tiene que permitir que las cosas funcionen tal como la sociedad espontáneamente hace que funcione. Bueno, esta es una visión que en las últimas décadas ha tendido a perder crédito y en su lugar ha ganado peso la visión más política de las instituciones. Aunque detrás de esta visión de la capacidad de la política hay muchas diferencias también. Parece ser una visión opuesta a la neoliberal, pero en realidad son muchas visiones en pugna entre sí. Efectivamente, la política puede hacer muchas cosas con las instituciones. Uno puede ver la política como un terreno donde lo que rige es el conflicto entre voluntades e intereses y considerar entonces el juego institucional como un juego que es la sedimentación de esa pugna de voluntades. Entonces, las instituciones son relaciones de fuerza transitorias en el conflicto entre voluntades. Y son solamente eso. Por lo tanto, todos aquellos que no están satisfechos con una determinada relación de fuerzas tienen no solamente el derecho, sino la necesidad de cambiar las instituciones. Es decir, que la política todo el tiempo tiene que estar cambiando las instituciones. Esta es, por decir así, una visión extrema opuesta a la del mercado, a la neoliberal, ¿no? Esta idea de no hay ninguna situación institucional que podamos considerar deseable siempre, ni siquiera en el largo plazo. Todo cuadro de relaciones de fuerza tiene que ser modificado, y tiene que ser modificado permanentemente. Se supone, la política avanza y las sociedades avanzan en la medida que tiene más libre las manos para poder cambiar el juego institucional. Bueno, en el extremo, este es un decisionismo absoluto. O sea, la política puede decidirlo todo, cualquier obstáculo que se imponga es una reacción al cambio necesario y todo cambio es siempre para mejor. Ahora, esto puede justificar casi cualquier cosa, ¿no? Porque hoy podemos hacer un cambio que nos guste a los que están a la derecha de esta sala, mañana la relación de fuerzas cambia y hacemos un cambio que guste a los de izquierda de esta sala, y esos cambios pueden todos revertirse unos a otros. Nunca vamos a llegar a una situación de estabilidad. Probablemente tengamos nuestro momento de gloria en que nos salimos con la nuestra, pero va a ser reemplazado por otro momento en el que otros se salgan con la suya. No hay experiencias muy exitosas de sociedades que funcionen así. O sea, hay sociedades que efectivamente tienen un poco esta dinámica y pueden pasar por épocas de
gran cambio, pero en el largo plazo tienden a tener peores resultados que sociedades donde las instituciones son un poco más estables. Esto lo vemos simplemente comparando nuestro caso con los casos de otros países latinoamericanos. Argentina es uno de los países de la región más claramente inestables, donde más claramente ha primado este juego de uso faccioso de las instituciones. No parece ser un buen ejemplo a imitar por otros países, donde los acuerdos institucionales han sido más estables. Tal vez no del todo satisfactorios para nadie, pero medianamente satisfactorios para el mayor número posible, y por lo tanto ofrecieron una casa común donde casi todos los partidos convivieron. Y todos ellos pudieron usar en su momento esas mismas herramientas que les ofrecían las instituciones. Un ejemplo de esto es el que pusimos al comienzo, la moneda. Dado que todos cuidaron la moneda, pudieron hacer distintas políticas económicas en el momento en que gobernaron partidos de muy distinta orientación. A ninguno se le ocurrió destruir la moneda. Bueno, esto haría pensar que entonces esa visión extrema de la política debe entenderse como relaciones de fuerza móviles, y por lo tanto el juego institucional es solamente un instrumento transitorio que usa las relaciones de fuerza del momento para reproducirse, imponerse, y lógicamente todos los demás tienen que cambiar ese juego institucional para poder imponerse a su vez. Frente a esta visión extrema, habría una visión un poco más moderada de en qué consiste el juego institucional, o en qué puede consistir un juego institucional sano, que no se considere ni el fruto puro de la voluntad, de la mera imposición de unos sobre otros, ni el puro juego de los intercambios espontáneos del mercado. Es una construcción política, pero no es una construcción fruto de la imposición. Tiene que resultar de algún tipo de equilibrio, de algún tipo de acuerdo por el cual las voluntades se moderan, se autolimitan. Las instituciones ponen en alguna medida que las voluntades renuncien a algo para conseguir otras cosas que valoran. Renuncian a imponerse para poder lograr algunos objetivos a través de compromisos. Bueno, ese tipo de enfoque sobre las instituciones es el que tiende a ser predominante en los estudios sobre el institucionalismo moderno, tiende a imponerse incluso sobre las visiones de Joyce y de los enfoques que eran predominantes décadas atrás en los estudios políticos y económicos, y ha dado lugar a una cantidad de estudios sobre el desarrollo de las naciones, sobre el desarrollo democrático y sobre las alternativas de política económica, que son muy interesantes. Uno de los trabajos que es muy útil consultar al respecto es el que han escrito Asimov y Robinson, que son dos norteamericanos, uno de los cuales estuvo de visita en el país hace poco, dando unas conferencias, y escribieron un libro que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? ¿No? Ellos hacen un estudio comparado de largos periodos de tiempo de una enorme cantidad de países, y tratan de encontrar cuáles son las fórmulas institucionales que mejor promueven el desarrollo. Y encuentran que, bueno, esas fórmulas institucionales son las que combinan en alguna medida centralización con pluralismo. ¿No? Y entonces tratan de establecer una teoría que tiene base histórica, pero que justifica un cierto tipo de sistema democrático que puede ser más o menos centralizador, es decir, que tiene cierta eficacia para tomar decisiones,
pero al mismo tiempo tiene ciertos mecanismos de control básicos, es decir, asegura ciertos grados de pluralismo y dispersión del poder. Entonces, la combinación entre centralización y pluralismo es lo que permitiría explicar que a ciertos países que logran esos equilibrios les vaya mejor en términos de funcionamiento democrático, crecimiento económico, integración social, distribución social, etcétera, etcétera. Y explica también por qué a otros países no les va tan bien y a algunos francamente les va mal, ¿no? Y entonces no funcionan las instituciones democráticas y la economía funciona de un modo predatorio y a la larga excluyente, ¿no? Porque promueve los comportamientos rentísticos, promueve la especulación de corto plazo y incluso políticas que pueden ser circunstancialmente inclusivas, a la corta o larga se agotan y terminan en situaciones de pobreza generalizada o de gran desigualdad. Y bueno, entonces los autores comparan las experiencias del modelo soviético, del capitalismo más o menos regulado de Europa Occidental, las periferias asiáticas, latinoamericanas, África, hacen una comparación en una enorme cantidad de países sobre esta base. Es una idea tal vez demasiado ambiciosa sobre cuál es el modelo institucional adecuado, pero me parece que es útil para pensar lo siguiente. Argentina tiene un sistema democrático donde hay cierto grado de pluralismo. Tiene también algún grado de centralización, hay un Estado central. Ahora, ¿cuáles son los motivos que llevan a que la democracia a veces centraliza mal y a veces faccionaliza mal? A veces usa el pluralismo para una distribución facciosa de los recursos que favorece a grupos muy bien organizados en detrimento de los que están mal organizados. Y otras veces usa la centralización para acumularle el poder en muy pocas manos y debilitar a los poderes intermedios, el federalismo, los grupos de interés, etcétera, etcétera. Ahora, en cualquier caso, siempre los recursos parecían estar, pero funcionan de un modo disfuncional. O sea, tenemos un sistema federal, pero no parece ser el sistema adecuado para que el federalismo combine centralización y pluralismo. Tenemos un sistema electoral, pero tampoco funciona como se supone que debería funcionar para generar al mismo tiempo competencia y capacidad de gobierno. Y por lo tanto lo que tenemos que buscar es, bueno, cuáles son las claves que hacen que la letra de nuestras instituciones no se corresponda en los resultados. Tenemos en la letra instituciones que pueden ser comparables con las de otros países que funcionan institucionalmente mejor. Pero esa letra, cuando se traduce a los hechos, aparece deformada, ¿no? Es en algún modo pervertida por prácticas políticas, por usos y costumbres que no tienen que ver ni con el pluralismo ni con la centralización en los términos en que lo venimos explicando. Bueno, hay una cantidad de formas de encarar esto y cantidad de trabajos que se han esforzado en mostrar estos problemas. Para mencionar solamente dos, digamos, a los que aludí recién, los estudios sobre el federalismo argentino, ¿no? O sea, hay un enorme esfuerzo de la ciencia política y también de la economía, los abogados y demás, por entender lo peculiar del sistema federal argentino, que es un sistema terriblemente enredado, donde se promueve el rentismo local y al mismo tiempo la discrecionalidad
del poder central, ¿no? Entonces tiene lo peor del centralismo y lo peor del pluralismo. Es un arte, digamos, ¿no? Lograr esa magia que es con un sistema federal que se supone busca el equilibrio entre centro y localidad, entre pluralismo y centralización, lo que logra es el peor de los mundos, ¿no? Es cero incentivo a la buena calidad del gestor local y un fuerte incentivo a la discrecionalidad asignativa de recursos desde el centro político. Bueno, esto en la última década se ha profundizado, pero viene siendo así hace mucho tiempo, ¿no? Se ha profundizado además no solamente por obra y gracia del poder central, sino también por la reproducción de poderes locales que son cada vez menos democráticos. Si uno ve la tendencia en provincias y municipios en Argentina desde el 83 en adelante, va a encontrar que cada vez más territorios provinciales y locales son gobernados de una forma prácticamente autocrática. No hay competencia política, no hay control de la ley, no hay justicia independiente, ¿no? Son pequeños reinos donde hay algún déspota o una familia de déspotas o un gremio de déspotas que manejan las cosas a piacere y promueve también a su modo la discrecionalidad del centro. Porque es muy difícil para un poder central que está sometido a la competencia política lidiar con poderes locales que son pequeños despotismos. Entonces, no toda la culpa es del poder central. Hay que lidiar también con un país de pequeños déspotas. El otro terreno donde esto se observa muy claramente, y tiene relación también con lo anterior, es el sistema de partidos, ¿no? Argentina, en algún momento se dijo que tenía un sistema bipartidista. Era dudoso que eso haya funcionado alguna vez como un sistema, pero parecía algo aproximado a, bueno, la competencia entre grandes fuerzas políticas que tenían algún grado de cohesión. Hoy por hoy es muy difícil encontrar fuerzas políticas en Argentina. Es un sistema que de vuelta tiene todos los vicios de la hegemonía sin ninguna de sus ventajas. Los sistemas hegemónicos en general ofrecen una gran estabilidad. Se sabe quién gana, se sabe cuáles son las reglas internas de ese gran poder que siempre gana, y tal vez hay por lo menos algún tipo de pluralismo interno en ese poder. Digamos, el PRI mexicano, el PQ soviético, el PC cubano, ¿no? Por lo menos son partidos. En Argentina tenemos hegemonía, pero no se sabe de quién, ¿no? Porque la hegemonía fluye en una red de actores políticos que no tienen ninguna regla en común, salvo que no hay reglas, ¿no? Y que más o menos todo vale si uno logra salirse con la suya. En esa situación, la competencia política es ocasional. En ocasiones es posible que haya una diferencia entre los aspirantes al poder que se someta a la compulsa electoral. Pero no está muy claro qué es lo que vota uno y qué es lo que va a hacer, a qué va a estar obligado aquel que resulte electo. Porque básicamente tiene las manos libres para ponerse gobierno o oposición con quien sea, ¿no? En esa red política la competencia es perversa y no hay forma de que las relaciones de representación funcionen de un modo mínimamente transparente, ¿no? La transparencia es imposible, siempre hay algún grado de distancia y autonomía del representante, pero digamos que estamos llegando a un nivel verdaderamente extremo de libertad del representante, que tampoco es la libertad de un capricho personal, digamos, ¿no? Sino que los representantes están obligados a hacer esto, porque es la única forma de sobrevivir en una situación de este tipo, ¿no? Hay que entender la lógica del sistema para no personalizar también el diagnóstico sobre el problema, ¿no? La competencia es totalmente personalizada, pero el problema no son las personas. Bueno, se puede seguir haciendo la lista, digamos, de cuáles son las dificultades institucionales que la democracia argentina ha enfrentado,
y en esa lista sin duda que puede entrar, tal vez no en los primeros lugares, pero sí en una posición importante, el de nuestro sistema universitario. Tema sobre el cual hace poco he recibido algunos mandobles que prefiero olvidar, así que no voy a hablar del sistema universitario. Sí me quisiera concentrar en un problema que tiene que ver con la construcción institucional, ¿no? Las instituciones en todos lados son muy difíciles de construir y muy fáciles de disolver, ¿no? La construcción institucional es una tarea siempre muy esforzada y la destrucción institucional es algo muy tentador, ¿no? Porque se puede hacer muy rápido y en lo inmediato se puede sacar provecho de la destrucción institucional. Probablemente uno de los dramas que ha tenido la democracia argentina es que no ha tenido el tiempo para pensar estrategias de desarrollo institucional porque ha tenido que atender problemas tan urgentes de gobernabilidad, sobre todo gobernabilidad económica, que las soluciones inmediatas desplazaron a los márgenes los problemas de mediano y largo plazo de cómo acordar, cómo construir instituciones. Ahora, la construcción institucional además no necesariamente, y muchas veces es claramente desaconsejable, se logra a través de grandes acuerdos, ¿no? O sea, frecuentemente en la tarea de construir instituciones es inevitable que alguien impone. Alguien impone y hay en lo inmediato perdedores, ¿no? Ahora, el juego es abierto en la medida en que los que hoy perdieron, a mediano plazo tal vez puedan ganar, ¿no? Entonces, la promesa de la inclusividad de las instituciones es lo más importante. Tal vez no es tan importante que estén todos de acuerdo, eso en realidad es claramente imposible, y a veces es incluso imposible que esté la gran mayoría de acuerdo. Entonces no es tan importante el grado de acuerdo inicial como la inclusividad futura. No sé si se entiende esto, pero es muy importante para sacar de la cabeza el mito de que hay que llegar a grandes consensos, ¿no? Y que el problema de la Argentina es que siempre estamos peleándonos. Bueno, es cierto esto de la inestabilidad y la conflictividad facciosa es un problema, pero la verdad es que los conflictos existen en todos lados. En los últimos años se ha valorado en extremo el conflicto, pero con una idea que en realidad también es un poco tramposa, porque es un poco consensualista. Es la idea de, estos son los conflictos fundamentales, una vez que los resolvamos, el país va a andar rápido, ¿no? Entonces yo le doy la lista de todos los conflictos que son fundacionales para el nuevo país. Una vez que los agotemos, vamos a tener la vía libre para el progreso indefinido. Esto se presenta como una ética del conflicto, pero en realidad sigue siendo una gran mentira. Es la idea de que cuando terminemos de liquidar a nuestros adversarios va a haber un gran consenso, ¿no? El ideal sigue estando puesto en un gran acuerdo, ¿no? Todos los argentinos de bien estamos de este lado. Del otro lado está el maldito que siempre está jorobando al país, que lo echemos, lo volvamos impotente o lo quememos en la hoguera, nos va a resultar todo una autopista de progreso. Entonces, la ética del conflicto está muy tergiversada, ¿no? Está tergiversada de un modo muy tramposo. Aquellos que celebran el conflicto en realidad están celebrando el consenso. Y aquellos que dicen, no, necesitamos consenso, en verdad también están mintiendo. Creo que el otro costado de la trampa y la tergiversación de estos debates tiene que ver con el famoso espíritu crítico, ¿no? Se dice, bueno, hay que pensar críticamente. ¿En qué consiste el pensamiento crítico según el discurso común, no solamente en la política argentina, sino en la vida académica, en la vida intelectual? En criticar al otro, ¿no? Yo voy a someter a pensamiento crítico ¿a quién? A vos. Cosa que es extraordinaria, ¿no? Porque esa es la mejor forma de afirmar no la crítica, sino afirmar la negación de la crítica. Se supone que la crítica empieza por
dudar de lo que uno piensa, del modo en que hasta acá yo entendí que las cosas funcionan. Ese es el motor de la reflexión y en algún momento de alguna posibilidad de entendimiento. Yo revisé el modo de pensar esto y tal vez encontré que algo de lo que vos estabas diciendo, no todo, porque también vos estás bastante confundido, algo tenía que ver con el problema que tenemos enfrente. Esa actitud no tiene nada que ver con el uso cotidiano de la palabra crítica entre nosotros, ¿no? Entre nosotros la crítica es denuncia, que es siempre la afirmación de uno mismo y la destrucción del otro. Eso no es criticar nada, eso no sirve para pensar. En el modo en que reflexionamos sobre la experiencia política de la democracia argentina, de la misma manera que reflexionamos sobre las teorías políticas o sobre la convivencia universitaria, este tipo de perversión del lenguaje hace estragos y probablemente para empezar la construcción institucional, y sobre todo para poder sacar provecho de las oportunidades que no son muchas para la construcción institucional, un buen punto de partida es revisar el uso de esos términos, ¿no? Acuerdo, conflicto, crítica, son cosas que vienen bastante mal barajadas cuando nos tratamos de poner de acuerdo o de discutir o mostrar que no podemos estar de acuerdo sobre los temas que nos importan y que tenemos en común. Bueno, dicho todo esto, de todos modos, creo que la oportunidad para la construcción institucional tal vez es única en Argentina, porque si uno observa nuestra historia reciente y tal vez una historia un poco más de largo plazo, en verdad nunca hubo tantos recursos y oportunidades como en los últimos años para la construcción institucional. En primer lugar, porque nunca el Estado tuvo tantos recursos y esos recursos fueron tan legítimos. Argentina tuvo un Estado grande a partir de los años 40, pero en verdad ese Estado grande, de grandes dimensiones, estuvo bien financiado apenas 3 o 4 años. Entre el 47 y el 48 del siglo pasado se acabó la plata. Argentina se empezó a quedar sin plata. Tuvo décadas de enormes déficits fiscales y de una enorme ilegitimidad política. Era imposible cobrar impuestos. Ninguno de esos problemas existe hoy. No es que es infinita la capacidad de cobrar impuestos. Alguien está tratando de demostrar que es infinita, pero lamentablemente va a frustrarse, digamos. Pero es muy elástica y es extremadamente legítima, ¿no? El único gran conflicto sobre impuestos que tuvimos, que fue el de 2008 con el campo, de todos modos no terminó tan mal. De hecho, hoy el campo paga un bien anual. Ahora, si Argentina tiene esa enorme capacidad contributiva y tiene esa disposición de legitimidad, la pregunta es ¿por qué no ha tenido construcción institucional? Hay muchas respuestas para esta. Yo trataría de no personalizar demasiado las respuestas, pero se lo dejo para ustedes. Con eso terminaría y si les parece podemos, no sé, abrir una serie de preguntas y intercambios un poco más diálogos. Bueno, muchas gracias. Sí, no sé cómo es la mecánica, supongo que Carlos puede levantar la mano. Disculpa, antes que nada, me pareció muy grata la charla. Con respecto a la cuestión de que es casi como un mito el tema de un gran acuerdo, con la cuestión de tener reglas claras de juego en el marco político para funcionar y a partir de ahí construir la calidad institucional que necesitamos para la sociedad. ¿No siente que es como ambivalente el planteo
de que no existe un gran acuerdo posible sin verdaderamente buscamos la necesidad de establecer esas reglas claras. Porque creo yo que en la situación que estamos, creo que lo que más detenta contra la consecución de ser eficaces a la hora de hacer política es justamente que el Estado, cada vez que cambia de mano, por así decirlo, termina desarrollando distintas políticas que nada tienen que ver con la continuación de algo, ¿sí? Y si no hay un gran acuerdo en algún momento, digamos, es casi inviable de que esto cambie. No sé si se entiende la... No sé qué, ¿les parece que yo contesto una pregunta o hacemos una ronda de intervenciones? Como quieran. Como vos te sentís más cómodo. No, bueno, sobre esto es efectivamente un poco enigmática la cuestión, porque uno, si tiene reglas comunes, supone que esas reglas comunes fueron aceptadas por todos. ¿Cómo logró ese acuerdo? O en verdad ese acuerdo es un mito. Alguien impuso esas reglas. Y así como alguien las impuso, puede aparecer otro que las vuelva a imponer. Las constituciones resultan muchas veces de guerras civiles. Y en las guerras civiles alguien gana. Ahora no está tan de moda hacer guerras civiles, pero sí hay ocasiones. En algún momento uno gana, los otros pierden, pero ¿qué pierden? Aceptan esas reglas. En el año 94 hubo partidos que rechazaron la reforma. Rechazaron incluso que se hiciera la reforma. Pero de todos modos fueron a la convención, ¿no? El Frepaso. Estaba en contra de que se hiciera esa reforma. Por ellos no se hubiera debido hacer ni siquiera la convención. Pero después juraron la Constitución. Aceptaron jurar la Constitución del 94. Salvo algunos del Frepaso que decían, no hay que jurar, porque si nosotros ganamos vamos a hacer una nueva reforma constitucional para eliminar la reelección o no, pero no se sabía, tan convencido de... Pero bueno, la mayoría del Frepaso fue y juró. Dijo, bueno, aceptamos estas reglas de juego. Eso no fue lo que pasó en el año 49. En 1949 el peronismo hizo su reforma constitucional, la oposición no participó porque consideró que todo el proceso era ilegítimo y el peronismo ignoró el asunto, no se esmeró mucho en convencerlo de que fuera, de que participara. Más bien prefirió decir, bueno, esta constitución la vamos a hacer durar y cuando dure finalmente esta oposición quedará como una oposición antisistema residual, que en algún momento se extinguirá, como se extinguió los blancos rusos que se oponían a la Revolución Rusa, se extinguieron. Entonces, las constituciones suponen reglas que un poco son por acuerdo, un poco no. A veces no son para nada. Es una mayoría que se impone, ni siquiera una mayoría, son los que tienen las armas, que ganaron. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier reforma institucional supone siempre un poquito de desacuerdo, un poquito de imposición. En la medida en que funciona la democracia, está bien que las reformas sean lo más dialógicas posible, que las mayorías sean lo más amplias posibles. Pero eso nunca es completo. Ahora, las reglas mejores son las que logran los acuerdos más amplios o son los acuerdos más efectivos para resolver ciertos problemas. A veces la negociación que busca una gran coalición es una negociación muy inclusiva, pero que produce resultados muy disfuncionales. Tengo miedo de dar un ejemplo que genere problemas, ¿no? Pero uno podría discutir las reformas de Menem de los 90 y ver algunas reformas que se hicieron por decreto fueron muy malas, pero también algunas reformas que se hicieron en el Congreso después de largas negociaciones con gobernadores, con sindicatos, también fueron muy malas. Por ejemplo, la previsional. La reforma previsional fue una reforma muy consensual, en el sentido de que hubo mucha negociación. Cambió las reglas del sistema previsional, se supone que lo iba a hacer para siempre. Fue uno de los peores
de las peores ideas de una década llena de malas ideas. Y fue muy negociada. Otras reformas que se hicieron por decreto no fueron tan malas. Hubo menos negociación, la ley tuvo más consistencia y funcionó mejor. La reforma del sistema eléctrico no fue tan mala. O la comparatividad misma funcionó mejor. Bueno, un tiempo funcionó. Entonces, la negociación es útil, es necesaria en un sistema de pluralismo. Ahora, cuando vos haces una reforma y tenés que convencer a la gente de que estas reglas nuevas son mejores que las viejas, vas a convencer a algunos y no a todos. Y a veces tratar de convencer a todos termina produciendo por resultado algo que es muy malo. El decisionismo entre nosotros tiene muy mala prensa porque hemos tenido gobiernos decisionistas que además hicieron las cosas muy mal. Pero la verdad es que el decisionismo funciona en algún grado en todo gobierno democrático. Algún grado de decisionismo hay, algún grado de centralización tiene el Estado cuando dice, bueno, finalmente, esto se impone, vamos a hacer esto. Obvio que va a haber un montón de gente en desacuerdo, vamos a tratar con el tiempo de incluir a esa gente en desacuerdo. De mostrarle que también tiene beneficios del nuevo funcionamiento de reglas, que esto no perjudica a todos, o por lo menos a algunos que perjudica después también los puede beneficiar. Entonces siempre hay un equilibrio ahí, que es un equilibrio muy difícil de hallar y que es caso por caso, pero no hay forma de decir la receta para la imposición de nuevas reglas o para el acuerdo sobre nuevas reglas es este. Depende de las circunstancias, depende de qué reglas estamos hablando. Obviamente no es lo mismo una reforma judicial que una reforma del sistema de pago de boletos de transporte. No es lo mismo reformar el sistema tributario que reformar la tasa de limpieza, ¿no? O sea, hay reformas mucho más amplias que generan perdedores mucho más masivos y además tal vez irreversibles, ¿no? Si yo hago una reforma en la que digo todos los que no son comunistas tienen que irse de Rusia, bueno, estoy poniendo las cosas de un modo que es muy extremo. Tal vez es lo mejor para Rusia, tal vez es la única solución para detener la guerra civil, pero esa reforma supone reglas que son claramente excluyentes. En nuestro caso, yo creo que nosotros hemos tenido reformas buenas y malas, a veces por imposición, a veces por exceso de faccionalismo, de negociaciones muy facciosas, donde era muy fácil que el bien común o los intereses más generales se evaporaran. Hemos tenido una experiencia realmente muy rica y muy variada, en general de fracasos, pero de todo muy variada, ¿no? De la que hay mucho para aprender. Y por eso una de las primeras cosas que hay que hacer es estudiar nuestra experiencia democrática, ¿no? O sea, ya que pasaron 30 años, uno dice, bueno, tenés un montón de cosas de las que aprender. Por eso, lo del acuerdo, reglas y conflicto, yo no tengo una respuesta para decir hay que preferir los acuerdos a la imposición o las mayorías amplias a las mayorías limitadas. No tengo la menor idea. Lo que diría es que hay que ver las circunstancias, hay que ver de qué tipo de reforma estamos hablando y aprender de la experiencia, ¿no? De la cantidad enorme de fracasos y de errores que se cometieron, que son sumamente aleccionadores. El problema es que todavía no sacamos las lecciones. O sea, las lecciones están ahí. Hay que ver cómo se aprende de ellas. No sé si contesté. Bueno. Me parece tres consultas y la tercera me parece que ha venido respondiendo. La primera es al principio cuando hablabas de los bienes privados que en Argentina están como en una situación intermedia y de los públicos que son desarrollados, y si no ocurre en otros países, más que nada de ejemplos quería, para
de la institución y el mal funcionamiento de las instituciones, pensar también en el caso concreto de cuando la institución está funcionando mal o se está destruyendo, a cuando se está transformando. ¿Sí? O algo debe ocurrir, que no es lo mismo. Y la última, que ya lo venía diciendo, es qué elementos podemos tomar de los 30 años de democracia que sean positivos, digamos, como para repetir o profundizar. Lo que dijiste... Algo positivo hay que decir. Claro, positivo que hacemos. Che, yo dije algo positivo. No, pues... Más cosas positivas. hay que decir más cosas. Sí, del Estado grande, del financiado, de los acuerdos, de las reglas, como herramienta, digamos, pero... Bueno, no, cosas positivas para decir de la democracia hay un montón, ¿no? Argentina tuvo un pasado muy violento, hoy por hoy la violencia está completamente delegitimada, tuvo un pasado de enorme inestabilidad institucional, ahora tenemos inestabilidad dentro de instituciones que son estables, pueden ser malas, pero son estables. Argentina tuvo un pasado de violaciones de derechos humanos en el área internacional y en ese terreno avanzado bastante, incluso en una agenda de derechos que hay que reconocerle a los gobiernos de la última década, que amplió, ¿no? Amplió oferta de pareja, terminable, pero amplió una agenda de derechos. Ahora, uno podría decir, bueno, de todos modos, a otros países de la región les ha ido bastante mejor, ¿no? Esa es un poco la comparación que yo hacía porque es una comparación bastante elocuente en relación a nuestro grado de desarrollo en distintos terrenos, ¿no? Vieron ustedes que en general los organismos internacionales hacen índices de desarrollo humano, desarrollo institucional, desarrollo económico, bueno, hay una cantidad de esos índices y es interesante ver cómo Argentina cae en un lugar u otro según cuáles son los datos que se ponderan, que se consideran más importantes. Y en general los índices que ponen mucho el acento en las instituciones y en la calidad de la política, bueno, ahí es donde Argentina sale peor parada, ¿no? Por ejemplo, en comparación con Uruguay, ¿no? O con Brasil. Brasil viene de una situación de precariedad institucional y de mala calidad de bienes públicos de arrastre. Hoy estamos viendo en los últimos días, no es para nada resuelto, ¿no? Es un país que tiene enormes desigualdades, pero de todos modos que ha invertido mucho en bienes públicos, no solamente porque tiene una moneda fuerte, sino porque tiene un sistema de transporte público mucho mejor que en el pasado, tiene un sistema de educación pública mejor que en el pasado. Y en muchos de esos indicadores hoy por hoy está parecido a Argentina, cuando 30 años atrás, cuando empezó la transición democrática, estaba muchos escalones atrás de Argentina. Sin embargo, en términos del PBI, Argentina sigue teniendo un PBI per cápita bastante más alto que el de Brasil. Ahora, también es interesante verlo dentro del país. O sea, si uno compara, ya no Argentina con otros países, sino zonas de Argentina entre sí, eso también es muy interesante, porque hay algunos politólogos, por ejemplo Carlos Gervasón y algunos que estudian sistemas federales, qué sé yo, provincias, dicen, bueno, Argentina no es una sola, es muy heterogénea, veamos la calidad institucional no del país, sino de las provincias. Y entonces hay provincias que son parecidas a democracias consolidadas. Cualquier cosa que uno crea que es una democracia consolidada, pero más o menos, ¿no? Hay pluralismo político, hay una justicia más o menos independiente, hay medios de comunicación independientes, el gobierno está sometido a la ley, digamos, no puede abusar del poder de alguna forma riesgosa, hay alternancia, qué sé yo, la ciudad de Buenos Aires a veces se pone ahí, medio raro, porque eso es un desastre, la provincia de Santa Fe, algunos municipios,
cuantos municipios que funcionan de forma muy competitiva. En general, en muchos casos, esos distritos son distritos donde también el PBI es alto. Pero hay otros donde el PBI es alto, incluso el PBI por cápita es muy alto, pero el sistema institucional es malísimo. Por ejemplo, Santa Cruz. Santa Cruz tiene uno de los PBI más altos del país, pero todos los indicadores institucionales dan en rojo, pero rojo furioso. Es un sultanato. Y es interesante ver cómo funciona la sociedad santacruceña. Uno va a Santa Cruz y las calles son un desastre. La iluminación pública es un desastre. Las escuelas públicas tienen muchos días de paro. Pero uno entra a las casas y es como si entrara a la casa de Oklahoma, de un tipo que tiene 3 plantas, 2 autos en el garage, lleno de electrodomésticos y un sueldo muy alto. No es que todo el mundo vive bien en Santa Cruz, pero el nivel de vida de bienes privados, de provisión de bienes privados, es altísimo en comparación con sus bienes públicos. Ese tipo probablemente manda a su hijo a una escuela pública que anda muy mal. ¿Se entiende esta desproporción? Bueno, no es que todo el país se parece a Santa Cruz, pero se parece bastante más a Santa Cruz que a las zonas del país que viven bien, o a las zonas que además de tener mala calidad institucional son muy pobres. Formosa. ¿No? Entonces, hay un modelo santacruceño que se ha nacionalizado. En Argentina se ha tendido a parecer cada vez más a Santa Cruz por distintas vías. ¿Se entiende? Ese es un poco el cuadro. Después toman el tema de si las instituciones se están transformando o se están destruyendo, ¿no? Eso recordaba la frase de Perón de que cuando hay ruido entre peronistas no es que se están peleando, sino que se están reproduciendo. No está tan malo que haya movimiento en las instituciones porque están cambiando. Entonces hay lío, hay puja, pero nos estamos reproduciendo. Bueno, puede ser, digamos, ¿no? Hay que ver de qué estamos hablando. En general, esa disputa facciosa tan habitual en el juego institucional no es muy constructiva. Y bajo el lema de la transformación de las instituciones, más bien lo que es un proceso de degradación institucional. Bueno, se reemplazan cosas que funcionan mal por otras que más bien tienden a funcionar peor. Donde hay, digamos, se suman problemas en vez de sumar soluciones. Digamos. Creo que mucho del reformismo institucional de los años 90 y también de la última década se puede ubicar en esta categoría, ¿no? Antes de la charla hablábamos un poco sobre las reformas provinciales, ¿no? Durante los años 90 hubo mucho reformismo institucional en las provincias, con la idea de que la modernización institucional iba a acompañar la modernización económica. Se suponía que ya las provincias habían empezado la modernización económica, no sé en qué consistía esa modernización económica, porque las provincias más o menos siguen funcionando igual, algunas más o menos, pero muchas mal. Pero ahora venía la ola del reformismo institucional. ¿En qué consistía el reformismo institucional? Reelección del gobernador, supermayorías en las cámaras legislativas y control de la designación de jueces. Bueno, y el resultado está a la vista. Y echar empleo público. Bueno, a veces echar empleado público, pero muchas veces no, porque si uno ve la plantilla de empleados públicos de provincias, sigue siendo una especie de monstruo invertebrado que crece, que se ajusta, que vuelve a crecer. Ahora, ese es el reformismo institucional que se promovió en los 90, que en alguna medida siguió en parte en la década del 2000, pero que se frustró en sus objetivos y que tendió a perder legitimidad, ¿no? Entonces ahora cuando se habla de reformismo institucional en las provincias, mucha gente dice, no, por lo menos dejemos como está, porque si no va a funcionar peor, ¿no? Directamente ya no va a ser posible ni siquiera
debiera ir a elecciones. Ahora, puede haber un reformismo que revierta ese y que sea bueno. Hay que ver quiénes son los actores motivados para impulsarlos, si existen. La reelección indefinida ha ido perdiendo credibilidad y legitimidad. La reelección de gobernadores e intendentes de todos modos es muy extendida. Hay posibilidades de que eso se someta a discusión, se ponga en la agenda. Algunos hablan de promover cambios de ese tipo. No es que hay un gran interés en esos temas, ¿no? Creo que lo mismo se puede aplicar a otros casos, de reformismos un poco frustrados, o en alguna medida manipulados. A veces, si la ola es hacer reformas malas, mejor no hacer ninguna, ¿no? Pero puede ser que haya una perspectiva de buenas reformas institucionales si se acumula una experiencia de esas malas reformas, ¿no? Dado que hemos visto que cada vez más provincias y municipios funcionan con sistemas que son poco democráticos y poco eficientes para promover el desarrollo, bueno, es oportuno que en algún momento eso se cambie, ¿no? Una ola así de demanda social de eso no hay, pero tal vez en el mundo haya. Sí. La pregunta, buscando un paralelismo entre el desarrollo y la vida institucional del país en los últimos 30 años, ¿cómo crees que incide en ese tipo de desarrollo, de vida institucional, de acuerdo, consenso y capacidad de transformar la realidad, el funcionamiento y vida de los partidos políticos? O sea, porque creo que una parte importante de cómo funciona el sistema institucional de nuestro país, las instituciones más estables, tiene que ver en cómo funcionan los partidos políticos y cómo los actores principales del desarrollo de las políticas de los últimos 30 años han tomado decisiones dentro de ese tipo de partidos, cómo ha perdido el terreno un poco la parte, si quieres, orgánica o programática de esas construcciones sociales y colectivas, y ha ganado otro tipo de decisión política, y también de cómo es posible determinar la consecuencia de las diferentes etapas de la evolución de nuestro país en términos de reformismo en función de qué intereses representaba, porque creo que lo que hay que discutir en principio es que cada una de las decisiones que se toma del poder político o económico depende de ¿no? qué intereses intenta o pretende representar, cuánto el capitalismo se banca a la democracia y cuánto de democracia se banca al capitalismo. Pero son enormes, digamos, ¿no? O sea, hay un montón de temas en los que vos decís sobre los cuales se puede conversar. Algunos que escapan al entendimiento, digamos, no son temas sobre los que yo conozco mucho, digamos, más allá de que pueda tener una opinión, digamos, me parece que yo tomaría la cuestión por el lado de la relación entre los partidos y los intereses, ¿no? Me parece que es un tema muy de época, cuando se habla de corporaciones, de poderes intermedios, de poderes no regulados por el voto, qué legitimidad tienen esos poderes, si una democracia consiste en que todo el poder dependa del voto o no. Que obviamente también está en relación con la otra parte del asunto, que es un poco más complicada, aún más complicada, que es el tema de las desigualdades que genera el capitalismo y cuántas de esas desigualdades es legítimo que influyan en la vida política. Bueno, hasta aquí la única forma de vivir en democracia es en democracias capitalistas. Ahora, las democracias capitalistas tienen que resolver ese problema, que es procesar la desigualdad sin adaptarse dócilmente a una desigualdad que tiende por sí misma a aumentar. La democracia es un antídoto para la desigualdad que genera el capitalismo, ¿no?
creen que sí, algunos creen que no, que es insuficiente, algunos creen que es apenas una especie de dique que puede poner en contención, pero que no puede ser mucho más que eso. No lo sabemos, ¿no? En verdad tampoco lo sabemos porque hay muchas variedades de capitalismo, ¿no? Hay capitalismos que son terriblemente inequitativos y otros que no tanto. Ahora, lo cierto es que los países no eligen así a piacere qué tipo de capitalismo quiero para mí, sino que es como el orden institucional, un poco lo reciben de herencia y tratan de moldearlo, pero van cambiándolo con muchas dificultades y muy en los márgenes. Las democracias, volviendo al libro este de Asimov y Robinson, que se lo recomiendo, digamos, bueno, las democracias que mejor promueven el desarrollo son las democracias más inclusivas, dicen los autores. Eso quiere decir que son las que combaten mejor la desigualdad, no porque generen rentas, no porque distribuyan de un modo discrecional recursos, sino que establecen un equilibrio adecuado entre la acumulación y la distribución. Esto es una apuesta por los capitalismos regulados. Capitalismos que son regulados son aquellos que no son discrecionales, que no son rentísticos, que son inclusivos, es decir, que hay muchos impuestos a la renta y a la propiedad, pero no hay política discrecional, no hay política de reparto de empleo público y planes sociales. Lo que hay es buena política de inclusión en la educación pública, en la promoción de las inversiones. Ahora, lo cierto es que en los países que suelen tener estos sistemas más adecuados para equilibrar la democracia y el capitalismo, es también en los países donde los partidos son al mismo tiempo diferentes, pero no demasiado diferentes, ¿no? O sea, son partidos que combaten entre sí por los márgenes, combaten por ver cuánto aumentamos la tasa de impuesto a las ganancias, cuánto de esto usamos para promover la educación de los más pobres, cuánto de esto va a salud pública, ¿no? Y eso lo vemos obviamente en los países desarrollados, pero también lo vemos mucho en la región, ¿no? En América Latina. Partidos que han tendido no a confundirse, porque siguen siendo partidos que se combaten muy duramente, pero que pelean sobre todo por el centro político, ¿no? El PT en Brasil, la Concertación Democrática en Chile, el Frente Amplio Uruguayo, hasta Humala en Perú, ¿no? Me parecía un loco total, realmente hace política de centro, ¿no? Mucho verborragia anti-yanqui y qué sé yo, y después todas las inversiones yanqui que vengan, Humala son bien. Ahora, ¿cómo se construyen esos partidos que tienen que ser a la vez diferentes, pero que pueden competir en el centro y que algún grado de acuerdo tienen si compiten en el centro, ¿no? ¿Por qué Argentina no logró tener el partido de ese tipo? Bueno, es una historia muy larga, ¿no? O sea, parecía que esa historia se resolvía porque en el año 83 finalmente iba a haber un partido más de centro izquierda y otro más de centro derecha. El problema es que los dos creyeron que ellos eran del centro izquierda. O sea, que ninguno de los dos quiso. Estaban de acuerdo en la distribución de roles, pero no qué rol iba a tocar a cada uno. Los dos quisieron el mismo rol. Después los dos quisieron también el mismo rol cuando la ola fue hay que hacerse de centro derecha. Y de vuelta pasó lo mismo. Cuando la ola era de vuelta, centro izquierda, los dos rapidito para ubicarse ahí. ¿No? Recuerden ustedes que en el 83 el bipartidismo era en realidad un gran equívoco. Era la idea de Alfonsín de que él iba a transformar el radicalismo en la socialdemocracia. Y que el peronismo obviamente le convenía ser el otro costado, que era la centro derecha, porque tenía gobernadores conservadores de provincias que naturalmente eran conservadoras,
esto es una locura, nosotros somos el partido transformador de los pobres. ¿Cómo va a ser la socialdemocracia el radicalismo, que es un partido de clase media y por naturaleza antipopular? Bueno, ese desencuentro es más o menos sigue existiendo. Obviamente que hay un ganador, que es el que mejor hizo los dos trabajos. Y puede seguir haciendo los dos trabajos por ahí por décadas. Ahora, que lo haya hecho mejor el radicalismo no quiere decir que lo haga bien, ¿no? En general uno puede decir que hace cualquier trabajo que haga falta, pero siempre lo hace mal, ¿no? Pero bueno, en esa la habilidad enorme que tiene el peronismo, en verdad no necesita de ningún contendiente, compite contra sí mismo. Y probablemente lo veamos de vuelta este año, ¿no? Y hay que entender por qué eso es atractivo para la sociedad, ¿no? A mucha gente seguramente le molesta, quisiera poder votar otra cosa, pero tiene que resolver problemas urgentes. Y lo urgente se lleva mal con el largo plazo, ¿no? Si yo tengo que sacarme de encima rápido un gobierno que tal vez nos lleve al abismo, o que va a reformar la Constitución para quedarse para siempre, voto a cualquiera que lo frene. Esa es un poco la lógica con la cual se viene votando cada vez más, ¿no? Si uno ve los porcentajes de gente que está dispuesta a votar cualquier figura peronista que les parezca menos mala que las demás, ese porcentaje viene subiendo prácticamente desde el año 85 hasta hoy sin pausa. La tentación es echarle la culpa al peronismo y a sus comportamientos oportunistas de las desgracias del sistema de partidos. Obviamente los peronistas se defienden con un buen argumento, que es: nosotros sabemos hacer un trabajo que ustedes no saben hacer. Tal vez lo hacemos demasiado bien, pero en todo caso la culpa es de ustedes que lo hicieron demasiado mal. Bueno, obviamente que es un poco más complicada la situación, ¿no? O sea, el peronismo tuvo suerte de que sus gobiernos, por lo menos los gobiernos nacionales, cayeron en momentos no demasiado dramáticos, o donde todo el drama ya se había desencadenado y había ya un culpable del drama. Tuvieron los recursos institucionales para hacer cada vez más impermeable a la competencia los santuarios electorales, y entonces la competencia política se fue volcando al territorio de los otros. El peronismo tuvo además muy buenos líderes, ¿no? Más allá de lo que hicieron en el gobierno, líderes muy eficaces. Bueno, hay un montón de razones por las cuales pasó eso. Ahora, la construcción de partidos políticos en Argentina es algo que va a llevar mucho tiempo, ¿no? Si esa tarea es la reconstrucción de partidos viejos o la aparición de partidos nuevos, no se puede saber. Si es algo que va a girar alrededor de la transformación del propio peronismo, tampoco se puede saber, ¿no? Si es algo que va a pasar fuera del peronismo o que tiene que pasar dentro del propio peronismo. Ahora, lo que es claro es que es un sistema que funciona mal. Los resultados son mediocres, en el mejor de los casos mediocres. Y bueno, por ahí pasan décadas hasta que el sistema madura, el peronismo se convierte en un partido más serio, o se divide de un modo definitivo, y aparecen nuevas fuerzas políticas, o las viejas fuerzas tipo socialismo, radicalismo y demás, maduran también y se convierten en otra cosa. Hoy por hoy, digamos, todas esas opciones están abiertas, y es probable que alguna tal vez prospere, ¿no? Oportunidades no faltan. Esperemos que algunas de esas cosas pasen. No sé si eso satisface la pregunta. Bueno, nos vamos quedando ya sin aire, entonces yo les agradezco mucho.